¿Qué tal, droneros? Espero que tengan un excelente inicio de año. Estamos muy felices por lo que nos trae aquí esta noche. Como ustedes saben, los últimos 2 años y medio, 3 años, hemos estado sacándole el máximo a la tecnología del DJI Air 2S, siguiendo jet skis, yates, parachutes en velocidades entre 45 y 60 kilómetros por hora. Lo hemos puesto a prueba en condiciones extremas de calor, de viento, incluso nos han tocado algunas lluvias. Le ha tocado de todo a los Air 2S que han pasado por nosotros. De hecho, han pasado como 4. Este es el cuarto, el cuarto modelo y la verdad, este último ha durado muchísimo. Hemos perfeccionado la manera en la que los cuidamos. Pero lo que verdaderamente nos trae aquí esta noche es el upgrade, el DJI Air 3S. Nos hemos estado aguantando muchísimo ese año en lo que salió el Air 3, que la verdad, muy buen equipo, la verdad sí trajo un poco de upgrade, pero el Air 3S es lo que esperamos de la gama S de los Air, por eso no hicimos tampoco la adquisición del Air 2, nos esperamos hasta el Air 2S. Y ahora el Air 3S aquí tiene muchas ventajas en ese upgrade. Si tú quieres saber cuáles son esas ventajas del upgrade, quédate. Más que nada las vamos a poner en campo, en pruebas en campo de lo que estuvimos viendo en el upgrade del Air 3S. Quédate, se va a poner muy emocionante. ¡Vamos! Aquí no venimos tanto a hablar de las especificaciones del equipo, venimos más a decirles qué es lo que el equipo puede hacer por ustedes y que el Air 2S no podía. Por ejemplo, está el tema de las velocidades. La velocidad de este dron crucero es de 75 kilómetros por hora, pero si tú tienes un viento que te ayude a impulsarlo como 6 metros por segundo más rápido, puedes llegar hasta 97 kilómetros por hora navegando con esa ventaja del viento, algo que no pasaba con el Air 2S o con otros equipos cualquiera. Es la primera vez que veo que un aspecto así sale en uno de estos drones. Y en el Air 2S lo que pasaba es que si incluso venías con mucho viento a favor, los kilómetros por hora se topaban, entonces sí guardabas mucha batería. Eso es lo que pasaba con este tipo de mecanismos, que guardas mucha batería cuando vuelas con viento a favor. Pues en este no, es un desempeño directo y constante de sus motores a máxima velocidad, incluso con viento a favor. Vamos ahora mismo a ver algunos ejemplos de cómo se comporta este equipo con algo de viento. Este es un tracking, vamos a ver este tracking. Qué agradable sujeto. Bueno, después de este Inception estamos a punto de llegar a nuestro objetivo. Es un jet ski, se dirige a nosotros alrededor de 45 50 kilómetros por hora. Vamos a detenernos y vamos en 60. Empezamos a empatar la velocidad yendo hacia nuestro lateral. Vemos como abajo a la izquierda aparece el sensor que nos indica que por ahí hay un poste. Mantenemos una altura apropiada y le damos el perfil contrario para poder mantenerlo en la imagen. Estamos usando el sensor de 1 pulgada, el de lente de 24 milímetros para hacer esta toma. Estamos yendo a 55 kilómetros por hora de espaldas y con la plena seguridad que nos dan esos sensores que ahora podemos usar como retrovisores si fuera necesario, para identificar si hay embarcaciones, algún catamarán que nos pueda estar estorbando. Y estamos sobrevolando la ciudad de Cancún usando la aplicación de LumaFusion desde un iPad Air. Estamos estamos visualizando en 4K 60 frames por segundo y editando al mismo tiempo. Ahora empezamos ese video a 4K 60 frames por segundo de este jet ski que va a 61 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, nosotros deslizándonos hacia la izquierda por este aire, que de hecho hay demasiado aire en este video. Estas aguas normalmente están bien calmadas, casi no se rompe la tensión superficial y hoy está bien picado el mar. Esta es una bahía, así que es lo más picado que podría tal vez estar. Nos sigue permitiendo llevar ese jet ski hasta 60-65 kilómetros por hora. Estamos grabando a 60 frames y al acabar este video vamos a dejarles
Hay un pequeño footage en donde van a poder ver cómo salió esto, cómo nos fue con este de 4K 60 frames. Ok, estamos dando la órbita. Vemos también por ahí el home point en una especie de virtual. Ahí cambiamos al lente de 70 milímetros el lente secundario. El home point aparece como si estuviera ahí en el mapa clavado. Eso es nuevo desde el Air 3 y el Mavic 3. Y vean cómo también hay un recuadro ahí que es del Air 3S. Ese recuadro es un autofocus en el objetivo directamente. Si tiene acceso a la cara, lo hace sobre la cara. Si ve un cuerpo, lo hace sobre el cuerpo. Si ve un vehículo más grande, lo hace sobre el vehículo. Lo más cerca que esté es lo que va a enfocar, y en su máxima calidad, porque se está haciendo 0% zoom en este sensor que nos da 48 megapíxeles en una tecnología Quad-Bayer, porque es original, 12 megapíxeles que se multiplican hasta ser 48, siguiéndolos a 60 kilómetros por hora de espaldas. Es por eso que estos trabajos no se pueden hacer con un mini, gente. Ahora estamos tomando unas fotos. Ok, JPG en auto, igual en 70 milímetros, lente de 70 milímetros. Se ve espectacular el fondo, se acerca más con este lente. Wow, magnífico. Ya las van a encontrar en mi Facebook. Recuerden seguirme en Facebook, recuerden seguirme en Instagram, suscríbanse en YouTube. Vean nada más, siguiendo hacia atrás a 62 kilómetros por hora, aumentando y sacando fotografías. Qué rápido la saca, qué enfocada está dentro de esta toma. Y bueno, ahí estamos siguiendo ahora un yate. Este es otro vuelo que hicimos, pero vamos a experimentar más con las cámaras de 120 frames. Aquí tenemos un 4K a 120 frames sobre este yate, un yate que se mueve alrededor de unos 40 kilómetros por hora sobre el agua, que es bastante para ser un yate. De hecho, lo seguimos un rato y como que notó que estábamos haciendo por ahí algo y dijo, vamos, lo seguimos. Ok, observemos ese 4K 120. Ya es el atardecer sobre Cancún. Hay aire, hay mucho aire, no se puede ver aquí, pero hay mucho aire. Bueno, lo pueden ver por las olas, la verdad. Vean, tantito que levanta las olas sale volando demasiada estela de agua y debemos tener mucho cuidado con eso. La desconexión es prácticamente cero. Estamos a 1200 metros volando a lo que son 6 metros de altura del nivel del mar. Y perfectamente, hicimos ese 120 frames por segundo. Vamos a cambiarlo. Ahora tenemos un 4K 60. Nos vamos a acercar nuevamente un poco a 4K 60 para sacar la diferencia. Y vamos a adelantarle por acá. Ok, vamos a adelantarle 4K 60 frames. Vean qué bien se ve este yate a 4K, wow. Y estamos ya a 1.6 kilómetros, 4K 120, otra toma de 4K 120, pero ahora con el lente, uno de los lentes que se ha vuelto de mis favoritos, el de 70 milímetros que trae al auxiliar del DJI Air 3S. Ahí lo estamos viendo en acción. Dios, esto a 120 FPS en 4K se va a ver hermoso. Es reducir la velocidad 4 veces, gente. Reducir en 30 FPS por 4. Entonces, esa estela de agua ahí, esos rebotar. Sí, es que el capitán ahí nos vio. De hecho, hay una parte donde como que nos saluda y dice, pues vamos a meterle caña a esto. Y se está yendo a unos sólidos 40 kilómetros por hora, pero es mar adentro, ya a 2.2 kilómetros de la costa, con el lente de 70 milímetros. Y pues ya hay más olas, ya está más picadito ahí. Ok, 240 frames, 1080, es lo que nos deja, un 1080 a 240 frames. Ya habíamos probado el 1080 a 240 frames del Mavic 3 y la verdad no me gustó. La verdad que no. Pero vamos a ver cómo sale esto.
Es increíble, como vieron en ese tracking, la capacidad que tiene el de 70 milímetros para enfocar a algo a un zoom por 3 en una distancia segura, lejos del agua salada, lejos de cualquier poste que esté a baja altura. Si tienes los sensores activados, te va a ser más fácil identificar los obstáculos. Y el sensor de abajo, tanto el de abajo como el de arriba, pueden ir a 4K 120 frames por segundo. Hay más igualdad en esto de los lentes en el Air 3S que en mi vecindario, la neta. ¿Por qué? Porque pues eso, se pueden hacer 4K a 120 frames por segundo, tanto en el de arriba como en el de abajo. Y la cámara de 1080 la puedes llevar hasta 240 frames por segundo, algo bestial. Es increíble, tienen que experimentar con ella, con cuerpos de agua, con vehículos acuáticos, es donde se ve mucho más esto. Una belleza cuando estás siguiendo yates, cuando estás siguiendo jet skis. La verdad me encanta jugar mucho con el rampeo de tiempo, con este tipo de videos, es muy bueno. Lo único que nos están obligando ahora es a usar la cámara de resolución 2,7K vertical. Únicamente lo puedes hacer 2,7K en vertical, olvídate del horizontal. Yo lo usaba, me voy a tener que adaptar al 4K 60 frames, pero a veces el exportar estos videos en un iPad con chip M1 puede llegar a demorar un poco. Y cuando se necesita algo rápido, o lo tienes en 4K o en 1080, pero no en 2,7K, a menos que lo tengas en vertical. Y eso pues ya te da así como que pensar, aunque pues al final este tipo de videos que yo hago con los jet skis terminan en redes sociales, y yo creo que sería bueno experimentar unos días a ver la recepción de la gente con videos verticales de esta máquina, que por cierto ya lo han explicado, Félix lo explicó excelente en su canal, cómo logra ese vertical. No es mejor el de la postproducción, que usted graba el video horizontal y cortas a vertical la imagen. No es mejor eso. ¿Por qué? Porque aprovecha la parte vertical del sensor completamente para hacer una imagen, aunque no es mayor que las pulgadas cuadradas que te va a dar si lo divides de manera horizontal. La vertical es un poquito más chica, pero usa ya esos espacios que antes no se usaban en el sensor, lo que da mejores imágenes verticales en este equipo. La mejora no solo se encuentra en el equipo, también en el control. Aquí tenemos el control que viene con el dron. Vamos a dejarlo por acá, mira, nada más. Este se controla, el DJI RC, el RC2, la versión 2. Tiene el Oculus Sync, el 4, puede llegar hasta 20 kilómetros la transmisión de video, pero el dron va a ser limitado por la batería y por el factor ambiente al que se esté exponiendo. Te va a dar unos 9, 12 kilómetros máximo, pero no es para que lo lleves a Marte. Si te están dando 20 kilómetros de transmisión, es porque vas a poder atravesar con esta transmisión estructuras, muros, y poder tener el dron en lugares más difíciles, en donde normalmente la señal sería más fácil. Es para eso que son los 20 kilómetros, no para llevarlo a Marte. Aparte de eso, este control pues es mucho más ligero que el DJI Smart Controller que tenemos por acá. De aquí es el Smart Controller, tiene 630 gramos. Y de este lado tenemos solo 420 gramos, que es muy ligero, y aún así se siente hecho con buenos materiales. Y el joystick es mucho más amplio, la rueda del joystick es mucho más amplio que la del DJI Smart Controller, así que te va a dar más precisión. Afínale bien la sensibilidad de los joysticks para que les puedas sacar el máximo provecho. Otro punto fuerte del por qué este upgrade es buenísimo es debido a la memoria interna del equipo. Si a ti te ha pasado que estás en vuelo y se te olvidó formatear la memoria, no checaste que estaba bien puesta, o de repente decidió dejar de funcionar en el vuelo, porque pasa, pues te encontrarás que nada más tienes 7.2 GB en el Air 2S para sacar la chamba de lo que estés haciendo. Y si de repente te agarra como a mí en medio del mar, con 5 o 6 canoas esperando ser grabadas, 7.2 GB no es nada, no te va a alcanzar para nada.
Aparte de que va a ser un infierno sacarlo de la memoria del dron si no tienes una computadora a la mano y quieres ver ahí las fotos. Con el DJI Smart Controller se hace un poco complicado porque lo tienes que descargar a una velocidad muy lenta al control, y luego si tienes una micro SD puesta en el control, importarla ahí o ver que esté en esa biblioteca para después sacar la micro SD, meterla en el iPad con el que estés trabajando o con el equipo que tengas ahí, tu celular si quieres verlo, y descargarlo ya bien, porque si abres la DJI Fly con el compartirlo y así, la tecnología del Smart Controller es muy lenta. Y a diferencia, de aquí tiene 42 GB de memoria interna, que parece de estado sólido prácticamente, porque es muy rápida la transferencia de archivos. Entonces, no solo te da esos 42 GB que te da bastante tiempo para grabar en el aire a unas buenas resoluciones, sino que también el formato de pasártelo a tu iPad, por ejemplo, yo que lo uso en un iPad y que estoy todo el tiempo afuera en ese tipo de aventuras, pues nada más necesitas conectarlo por el USB-C. En el peor de los casos, que no te acordaste de meter una micro SD, bueno, pues USB-C directo al iPad y abres la biblioteca de lo que estés viendo ahí, y no lo debes tener ni siquiera prendido, no necesita estar prendido el DJI Air 3S. Aparte de eso, otra de las opciones para mandártelo pues es directamente conectándote la aeronave por DJI Fly, que es una posibilidad también bastante rápida. Eso soluciona cualquier problema que le pudieras buscar a este equipo en temas de memoria. Te lo ofrece todo. ¿Qué más quieres? Las baterías, bueno, las baterías duran, según la caja, 41 minutos, pero todos sabemos que esto se va a quedar en unos 33, 35 minutos, dependiendo el ritmo que le des a tus vuelos. Nosotros lo hacemos con bastante intensidad, así que no creo que nos lleguen a la media hora. Y pues la experiencia que he tenido con las baterías de DJI es que son muy buenas. Yo tengo en el Air 2S baterías con 400 ciclos y las celdas están balanceadas completamente. Jamás les he hecho una descarga profunda, pero los he cuidado de no cargarlas cuando están calientes, no guardarlas cuando están calientes, no dejarlas totalmente vacías. Todo ese tipo de temas hacen que las vidas de tus baterías se extiendan. Ya el Air 2S va por el doble. Dura 200 ciclos según las baterías, llevo 400 y como en 4 de ellas, lo que dice que no es que sea nada más una que salió así, sino que hay 4 de ellas que llevan así como 400, 360 ciclos y están perfectamente balanceadas, las monitoreamos muy bien. No dudo que estas estén mejoradas, entonces vamos a ver cuántos ciclos nos empiezan a dar estas baterías del Air 3S. Y eso lo dejaremos para un videito que esperemos que sea dentro de mucho tiempo. Aunque el último Air 2S le metimos como 135 horas más o menos, en alrededor de un año. Vamos a ver cómo nos va con que es realmente una bestia. Droneros, ya para terminar, pues sí, el Air 3S es una bestia en el aire impresionante. Ya estoy emocionado por las aventuras que nos vamos a encontrar allá afuera con esta máquina y de venir aquí a contarles qué tal nos está yendo con esto. Vamos a tener tiempo de hablar específicamente de la cámara, de poner a prueba también el tracking de esto. Les hablé de lo que para mí fue lo mejor de hacer el upgrade de esto. Claro que tiene muchas más especificaciones. Tiene un dongle aquí adentro, es un dispositivo donde tú puedes poner una tarjeta SIM y tener mucha más distancia si tienes 4G aquí. O sea, las posibilidades para esto es increíble. Nosotros tenemos el tiempo de hacer los videos que ustedes nos pidan. Comenten en la caja qué es lo que quieren que hablemos de este dron, qué les gustaría escuchar de él, y activen la campana, suscríbanse al canal si les gusta el contenido, si les gusta el footage, y nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Yair, el piloto de Instadroning. Hasta luego, bye bye.